Bien, seguimos en la mañana. Gracias por estar con nosotros. A propósito de más en esta jornada, vamos a conversar ahora sobre un tema que sin duda nos debe llamar la atención y nos debe también ayudar a mirar en perspectiva la situación del país. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un estudio que se ha llevado adelante muy importante, una investigación que se ha elaborado, presentada hace unos días atrás nada más. Y la investigación es muy importante porque habla de las consecuencias y de cómo se va a vivir lo que nos toca al país de aquí en adelante. Hablamos de medidas económicas que se van a asumir, hablamos de la crisis que vamos a vivir un poquito más dura de la que estamos viviendo ya, pero en todo caso, ¿qué se podría o debería de hacer? Además de qué se ha encontrado en esta investigación. Vamos a conversar sobre esta investigación que han elaborado entre dos instituciones muy importantes, la Universidad Privada Boliviana, la UPB, además de Oxfam en Bolivia. Y nos acompaña el día de hoy Natasha Morales, justamente la coordinadora de esta investigación de Oxfam en Bolivia, a quien ya le damos la bienvenida. Natasha, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, gracias por el tiempo y este contacto con la radio. Le saluda David Chiri, buen día, bienvenida. Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa. Pues el gusto realmente es nuestro. Leíamos un poco y veíamos el trabajo que ustedes han realizado y nuestra primera duda ha sido a raíz de qué nace esta iniciativa, pero nos parece muy acertada además. Tal vez un poco habría que, me preguntaba yo, si se hubiera hecho un poco más antes. No estoy reclamando nada, pero de repente la información es muy importante que ustedes han logrado recabar. Pero ¿cuál ha sido la motivación? Cuéntenos un poquito, por favor, ahí. Sí, David, en realidad nosotros como Oxfam somos una organización no gubernamental que trabajamos principalmente, nos preocupa los temas sociales en relación a las brechas y a las desigualdades que se generan. Buscamos siempre incidir hacia una sociedad más justa en distintos aspectos. Y ya desde hace un par de años, desde el 2022, venimos monitoreando la situación económica del país y los impactos que está teniendo en la gente, en las familias, en el cotidiano, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una serie de 3 documentos que lo hemos hecho con la Universidad Privada Boliviana, porque por el respaldo, digamos, metodológico, académico, etcétera, etcétera, para mostrar, digamos, mayor credibilidad, para tratar de entender los impactos que podrían tener en las familias, en los hogares, a nivel económico, las 2 medidas que están proponiendo ambos candidatos a la presidencia, que son básicamente la eliminación del subsidio a los hidrocarburos y la flexibilización del tipo de cambio. Entonces, estas 2 medidas bueno, hay muchas experiencias en otros países. Sabemos que son medidas que pueden impactar mucho más a las poblaciones a los estratos más pobres, pero es necesario entender en qué medida, cómo, a quiénes más, etcétera, etcétera. Porque si tenemos información, podemos hacer que sea menos dolorosa esta reforma, ¿no? Hacia donde estamos yendo. Esa es un poco la idea. Bien, importantísimo. Bueno, Oxfam entonces viene haciendo trabajos de investigación y también aportes en función de esto, ¿no? De las brechas sociales. Y lo importante acá será pensar también en qué soluciones, qué alternativas, porque es un hecho que estas medidas van a darse. Entonces, podríamos plantearnos, el problema está en la mesa. ¿Qué se propondría de repente para un poco, no digamos aliviar, pero hacer más llevadero el tiempo de crisis, pensando en quiénes más van a sentirlo? Sí, mira, David, la primera cuestión es que ya desde la pandemia hemos venido en un deterioro paulatino de ingresos, de la pérdida del poder adquisitivo en los hogares, ¿no? No ha habido una completa recuperación, ha habido como una pequeña recuperación y después ha ido bajando.
Esta pérdida de ingresos que ha sido principalmente, bueno, causada por el incremento de la canasta básica de los alimentos, por el aumento de los insumos importados, o sea, por varios motivos que tienen también, están asociados al déficit fiscal. Nos ha llevado nos está llevando a una situación de empobrecimiento y la primera cosa que hay que entender que es más costoso mantener la situación como está que no hacer una reforma, ¿no? Es decir, lo que pasa, por ejemplo, el subsidio a la gasolina ha sido muy regresivo en el sentido en que estaba favoreciendo más a los estratos más altos de ingresos que a la población más pobre, ¿no? Por ejemplo, este subsidio daba una transferencia en promedio, más o menos, es como que el Estado le estaría pagando a cada familia 280 bolivianos mensuales, pero a las familias del quintil más rico le está pagando alrededor de 600 bolivianos. En cambio, a las familias más pobres les está pagando alrededor de 90 bolivianos. Entonces, hay una distorsión y el mismo subsidio está generando brechas de desigualdad en esta distribución de ingresos en las familias. Y lo mismo pasa también con la devaluación. La devaluación está afectando en este momento, digamos, en este momento está haciendo como una transferencia, como si el Estado estuviera transfiriendo 325 bolivianos en promedio a cada una de las familias. Entonces, es necesario, la primera cosa es corregir esto. Es como si la economía estuviera enferma, entonces para corregir hay que pasar por un proceso quirúrgico y, digamos, a las personas, obviamente, que están enfermas, pasar por este proceso es doloroso, pero luego hay un momento de recuperación en que, en principio, todo se va a ir ajustando, digamos, hay un proceso de equilibrio que se tendría que ir generando si las reformas se hacen de buena manera. Ahora, a tu pregunta, efectivamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, en el pasado, bueno, ya hay muchas experiencias en América Latina de las cuales podemos aprender y también de nuestra propia experiencia. En el año 1985, cuando se aplicó el decreto 21060, de las cosas que han funcionado y las políticas que no han funcionado. Entonces nosotros, antes de hablar y de decir que ese es el temor que yo tengo de ambos candidatos, es que casi dicen que van a hacer todo nuevo y en realidad hay cosas sobre las cuales podemos apoyarnos y darle más bien una mejoría paulatina en el tiempo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, de las políticas de contención cuando hay este tipo de ajustes, es otorgar a las poblaciones vulnerables transferencias monetarias. Esto se ha hecho durante la crisis de la pandemia. No sé si se acuerdan, han dado unos bonos especiales para también, digamos, son medidas contracíclicas para que haya más circulante también en la economía y no digamos, estemos más estancados. Ahora, se está proponiendo hacer un registro único de las poblaciones vulnerables. Eso quiere decir, digamos, identificar a las poblaciones, a los bolivianos, a las familias que están por debajo de la línea de pobreza y solamente a estas personas otorgarles una transferencia y al resto no darles una transferencia. Eso se ha hecho hace 20 años, se viene haciendo en varios países. El problema con este tipo de medidas es que, en primer lugar, técnicamente toma bastante tiempo y no tenemos ese registro. Es decir, nos ha costado tanto, por ejemplo, hacer el censo de población. También la reforma de la gestora ha tomado casi 15 años cuando han tratado de hacer las bases de beneficiarios, todo eso. Entonces son reformas que toman mucho tiempo, que si bien puede ser costo efectivo en el sentido de que, bueno, estamos siendo lo más efectivos posibles para que el Estado transfiera recursos a las personas que realmente necesitan y que no se disparen. Pero también hay otra forma de hacerlo, es utilizar el esquema que ya tenemos de bonos actualmente por la emergencia. Entonces, actualmente tenemos dos bonos que son altamente costo efectivos, que uno es el bono Juana Zurduy, que otorga a las madres una transferencia. Bueno, esta transferencia se otorgaba por asistir a los controles prenatales.
Esta transferencia ha sido en las evaluaciones muy positiva en el sentido de otorgar, digamos, también alimentos en ese sentido y de ser bastante redistributiva, porque la mayor parte de las familias que tienen ingresos bajos acuden al servicio de salud público. Las familias que tienen ingresos altos acuden al servicio privado. Entonces, esto ha sido bastante redistributivo y para eso sí hay datos es bastante efectivo. La otra transferencia es la renta dignidad, que si bien se da a todos los bolivianos mayores de 60 años, esta transferencia, hay algunas evaluaciones, ha sido altamente efectiva, sobre todo en las áreas rurales durante la pandemia, que no estaban percibiendo nada de ingresos. También sabemos que en las áreas rurales se quedan muchos abuelitos con los niños, entonces tiene un efecto doble, digamos, ¿no? De hacer este cuidado y alimentar mejor a los niños pequeños. Entonces, lo que habría que hacer más bien es en este momento de que hay una emergencia, es rápidamente activar estos mecanismos para ajustar a la inflación estas transferencias que también han perdido valor en el tiempo y más bien eliminar de la base de datos de la renta dignidad a todas las personas que tienen ingresos más altos. Eso es mucho más fácil de hacer que hacer un nuevo registro de quiénes son las personas que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Y por qué es más fácil de hacer? Porque estas personas que tienen ingresos más altos, es más fácil identificarlas, por ejemplo, en el sistema bancario, en el sistema de impuestos, y entonces se puede hacer una depuración de esa base de datos. El otro problema que tenemos para hacer este registro único que están proponiendo los candidatos es que la gente, las familias como estrategia de adaptación, son altamente lo que llamamos multilocales, es decir, tienen, por ejemplo, su negocio, su feria es en la Feria del Alto y también tienen su chacra en el campo o son socios de una cooperativa minera, entonces se mueven mucho. Entonces, al moverse mucho es bien difícil hacer un seguimiento. Entonces, hay varias formas de hacer esto menos doloroso. En el estudio que hemos hecho en la universidad, hemos visto que los sectores más afectados van a ser en primer lugar los agricultores y las áreas rurales, que ya están bastante empobrecidas. Esto también se asocia a temas que tienen que ver con el cambio climático, con las sequías, las inundaciones, los incendios, etcétera. Pero también hemos visto que uno de los sectores más afectados van a ser las MIPES, ¿no? Las microempresas, porque están operando ya en un nivel de subsistencia y les ha afectado mucho el tema de la devaluación que hemos estado viviendo. Wow. Voy a volver al principio de la explicación, que me ha parecido muy importante todo lo que nos ha expuesto ahora mismo. Sin embargo, me hacía una referencia de un ejemplo nada más, un tanteo de números de la subvención, por ejemplo, el combustible. A la gente más pobre la subvención le tocará como 90 bolivianos y a la gente con más, digamos, posición económica como 600 bolivianos. Una distancia muy grande entre una y otra en el beneficio. Si se quita la subvención, ¿cuánto va a ser la afección? ¿En esa misma proporción, 90 o se voltea esto? Sí, se voltea. Justamente, esa es una muy buena pregunta, David. Es justamente lo que va a pasar. Es decir, evidentemente los quintiles las familias que tienen ingresos más altos van a perder más en términos absolutos, pero en términos relativos, quienes realmente van a perder son las familias que están en el estrato más pobre, ¿no? Aproximadamente hemos visto que que el estrato más pobre reduciría su ingreso en un 30% por efecto principalmente de la flexibilización del tipo de cambio. Wow, menos 30%. Alrededor recordate que estos también son estimaciones, no tenemos datos ahorita últimos actualizados en el INE, pero se hace a través de estimaciones, ¿no? Y en el caso del otro sector de la población, digamos, que tiene más una economía más alta, ¿cuánto sería el menos? Ellos perderían como un 10%. Ah,
Bueno, evidentemente entonces es menor la pérdida y se siente menos preocupación, menos urgencia también, me imagino, ¿no? No sé si la figura es tal cual, pero hablaba yo con un analista económico hace un tiempo atrás y me decía, mira, en el país no podemos dejar esta idea suelta, me decía. Justo esto, no sé con qué base, pero él lo planteaba así. Hay gente que va a pasar la crisis y va a tener que reducir gastos, y eso significa para mucha gente de la población, la mayoría de la población va a tener que decir, ya no puedo tomar, no sé, 2 micros, 2 trufis para llegar a mi trabajo. Uno y lo demás me tocará caminar. Chicos, vamos a bajar, el recreo ya no es tanto, va a ser tanto. Es más, van a llevar de la casa al recreo, ya no pueden llevar dinero porque no hay dinero. Hay gente que dirá, ya no puedo pagarte el colegio particular, vamos a entrar al colegio estatal porque no hay dinero para eso. Eso en clase media. Me dijo, más abajo va a ser mucho más complicado. Hablamos de, ya no puedes estudiar, tendrás que ir a trabajar porque no hay dinero en la casa. ¿Esto se va a ver así? ¿Realmente se va a tener este tipo de cambios así de concretos? Yo espero que no, tener una mirada un poco positiva. O sea, yo me imagino que va a haber un momento, el 2026 va a ser un año duro porque estaríamos esperando que estos desequilibrios vayan retornando, digamos, a un equilibrio. Por ejemplo, si se dispara el tipo de cambio, normalmente deberíamos esperar que el tipo de cambio en algunos meses vuelva a retornar a un equilibrio en que las microempresas, las familias, los hogares tengan mayor certeza, ¿no? Entonces, este, esto, digamos, tiene unos tiempos, pero por eso es importante hablar de la necesidad de que el Estado, el próximo gobierno que entre, establezca una verdadera red de protección social, porque esto que tú estás comentando ya está pasando en cierta medida, no tan trágico, digamos, de ya que sacar a los niños del colegio, etcétera, pero por ejemplo las familias están reduciendo principalmente la composición, digamos, de sus alimentos, principalmente el consumo de carne, de pollo, que es lo más caro de una canasta básica, y eso como consecuencia tiene consecuencias graves de largo plazo si se mantiene por mucho tiempo, porque a un niño menor de 2 años, si tú no le das la proteína mínima que necesita, pues va perdiendo, entramos, digamos, en un proceso de aumento de la desnutrición infantil, por ejemplo, ¿no? Y eso a largo plazo al país le cuesta más caro. Eso es lo que hay que entender, que es este tipo de situaciones donde las familias dejan de alimentarse con productos básicos como la carne, el huevo, los pollos, que son las proteínas esenciales para la nutrición de un niño. Este niño después, cuando entre al colegio, va a tener deficiencias en sus capacidades, va a tener falta de atención en el colegio, y toda su vida y el resto de su vida puede estar perjudicada por un retraso, digamos, cognitivo, y también por tener dificultades para encontrar mejores trabajos. Y entonces, a largo plazo, eso es mucho más costoso para un Estado. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las familias, todos los bolivianos, tengan al menos acceso a una canasta básica de alimentos. Es por eso que el Estado tiene un rol importante. No es en esta campaña se ha hablado mucho de la estabilización. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que ya hay casi que un consenso. Ya todos están cansados de tanta incertidumbre. Incluso las familias más vulnerables, las MIPES, están hartas de no saber qué precio poner a sus productos cuando van a vender algo, de no saber si van a conseguir o no van a conseguir sus insumos de producción, claro, etcétera, etcétera. Entonces queremos ya tener mayor certeza para tomar decisiones y saber en qué invertir, en qué no invertir, qué ahorrar, qué no ahorrar. Eso es, creo que los bolivianos estamos de acuerdo en eso, pero lo que no se está abordando a nivel, digamos, más de propuestas estatales es que no se puede obviar, no se puede eliminar una política social sólida y una política social de emergencia.
Entonces, por eso es que yo hablaba de estas transferencias. La única manera de mantener esta canasta mínima en los hogares es que el Estado pueda, por un tiempo, no vamos a decir que esto se tiene que permanecer, o sea, lo ideal es que todos los bolivianos tengan un empleo digno, tengan una empresita que funcione bien, que no, ese es el escenario ideal, pero en este momento de ajuste es importantísimo que el nuevo gobierno implemente estrategias de protección social. Qué importante. Me quedo con una figura. A veces uno piensa que contar con el celular, la tablet, la mochila es suficiente, cuando la alimentación es lo básico, es lo primero que debería de preocuparnos. Las condiciones es una cosa, pero el estar en condiciones es distinto, ¿no? Tener las condiciones a estar en condiciones cambia mucho la perspectiva. Ahora, entrando a esto de los bonos y las transferencias directas, ¿significaría crear más bonos o estamos suficientes con los que tenemos? Sí, no creo que haya que crear más bonos de ninguna manera, porque en realidad lo que tenemos que hacer es en estos momentos que el déficit fiscal es alto, ya se ha discutido que hay que gastar, el gobierno tiene que gastar menos para cerrar esta brecha, para acceder a créditos, etcétera, etcétera. Eso sí se entiende. Entonces, ya tenemos una estructura de bonos que que está atendiendo a vulnerabilidades específicas, ¿no? Y estas vulnerabilidades específicas tienen que ver con una madre embarazada que si no se alimenta, pues va a dar a luz un niño malnutrido. O sea, y eso va a ser costosísimo para el país. Claro. Entonces, tenemos que garantizar que haya este mínimo alimento en la casa de un hogar donde una mamá está embarazada o donde hay un niño que pueda lactar y niños menores de 2 años. Y lo mismo pasa con los mayores de 60 años que no tienen jubilación. Entonces, esos son 2 grupos vulnerables. Y después, claro, la población, tenemos una ventaja importante en el país, que tenemos también un bono demográfico. Bono demográfico se refiere a que actualmente en los resultados del último censo tenemos más población joven en edad de trabajar, es decir, entre los 18 y los 45, 50 años, ya no estamos como una pirámide poblacional, sino estamos como una forma, digamos, de un óvalo, ¿no? Entonces, donde hay en cada familia en boliviana hay menos dependientes, es decir, hay menos niños o ancianos para cuidar por adulto que trabaja. Entonces, esa es una ventaja bastante favorable en este momento, este bono demográfico, que las familias se están volviendo a largo plazo no es bueno que las familias sean muy chiquitas por temas de desarrollo, pero para este tema de la crisis nos favorece, ¿no? Ajá. Entonces, también ese es un bono. Entonces, no creo que es necesario crear otros bonos. Tampoco creo que hay que decir que vamos a hacer un sistema unificado y dar solamente a las personas que están por debajo de la línea de pobreza, porque, como te digo, esto tarda mucho tiempo hacer estos registros. Entonces, tenemos que actuar sobre lo que ya se tiene en el Estado. Es decir, estas estructuras ya se tienen unas bases de datos, porque esto es emergencia. O sea, es como está el incendio, lleve el agua, apague el fuego, ¿no? Entonces, aplica la reforma, entonces entregue las transferencias a esas familias por un tiempo. No tiene que, ¿no? Y hasta que se recuperen estos nuevos ajustes que generen mayor certeza a la población. Ojalá el gobierno entrante pueda tomar estos datos tan importantes, recomendaciones. Ojalá se tome en serio esto, porque realmente es muy importante lo que usted nos está comentando, Natasha, gracias a la Oxfam y a la UPB. El tiempo se me ha acabado, pero no puedo dejar de preguntar esto, por favor. Me voy a robar unos minutos de la siguiente entrevista que tenemos. Eso es lo que el Estado podría tomar como opciones. ¿Qué podría hacer la gente? Es decir, usted me habló de los agricultores, me habló también del área rural que se va a ver afectada, y las MIPES, en general la población, y también me imagino los informales, que es la mayor cantidad de población en trabajo. ¿Qué tendría que hacer la población? Y lo voy a dividir en 2 grupos, los informales y los empresariales. ¿Qué se podría, qué se debería, qué hacemos para estar mejor también de nuestra parte?
Sí, te comento, eso es muy interesante porque en realidad la gente está haciendo lo mejor que puede. Es increíble. Bueno, hemos hecho muchas entrevistas. Yo he estado en varios mercados en la ciudad, hablando bueno, haciendo entrevistas para entender cómo está funcionando esto. Y hay un tema importante que tiene que ver con esto de la devaluación y cómo está adaptando la gente, ¿no? Entonces, lo que tú me dices, los comerciantes grandes, los mayoristas, los empresarios grandes, ya están operando al tipo de cambio paralelo. Entonces, ahí podemos decir que hay una devaluación de facto. Entonces, ellos ya están protegiendo sus ingresos y están, digamos, haciendo un mecanismo de transmisión de precios a los pequeños. Entonces, los pequeños son los que no pueden subir sus precios, están adquiriendo productos para revender o insumos para producir a precios muy altos y ellos están asumiendo el costo de la devaluación. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? No es hablar de los más vulnerables, son más vulnerables porque hay este mecanismo de transmisión de precios que es injusta, ¿no? Entonces, y es injusta, ¿por qué? Porque los empresarios pequeños, los microempresarios y las microempresarias tienen mercados más pequeños, actúan casi que en competencia, pero, o sea, tienen muchas, hay una casi competencia perfecta. Por ejemplo, si uno va al alto, los precios son casi los mismos y tienen miedo de perder a su clientela. Entonces, lo que ellos decían, nos decían en las entrevistas, nosotros estamos actuando al margen mínimo de ganancia. Entonces, el ajuste para ellos se está dando vía sus ingresos, sus utilidades y no vía precios como para los mayoristas, ¿no? Entonces, además de eso, ya están haciendo muchas estrategias de adaptación. Es increíble la creatividad. Entonces dicen, por ejemplo, en vez de comprar esta tela de tal calidad, estoy comprando de tal otra calidad. Entonces, lo que está pasando es que al consumidor final no le llega, hay como una contención de la inflación, pero sí hay menor calidad de los productos, ¿no? No sé si te habrás dado cuenta, si vas a un restaurante, el almuerzo del día que uno consumía, ahora viene en porciones más chiquitas o ya no le ponen tanta carne. Ese tipo de cosas están haciendo tanto para sus negocios, pero también al interior de sus familias. Entonces ya vienen haciendo este proceso de adaptación, están haciendo lo mejor que pueden y realmente yo creo que va a generar un alivio a la población, que se sinceren los precios, ¿no? Esto genera mucho estrés a la salud mental de los pequeños emprendedores. O sea, ahora, ¿qué precio voy a poner? ¿A cuánto voy a conseguir? Si me va a alcanzar para fin de mes, ¿no? Entonces, bajar eso yo creo que va a calmar un poco. Y esperemos que el próximo gobierno sea lo suficientemente responsable para hacer estas otras estrategias de contención que tienen que ver de apoyar durante esta emergencia. Qué interesante todo esto que nos comparte. Tengo 1000 preguntas más, pero el tiempo se ha terminado, qué pena. Ojalá en otro momento podamos seguir conversando. Estoy seguro que si yo abriera el teléfono en este momento, la gente llamaría y preguntaría, estoy completamente seguro. Sin embargo, Natasha, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha regalado. Ojalá en otro momento podamos seguir conversando y nos apegamos a este último deseo también que usted lo manifestaba, que el nuevo gobierno tome decisiones inteligentes y ojalá pensadas en la mayoría, ojalá que sí. Natasha, gracias a usted, al equipo que tienen, a la Oxfam por este importante estudio también y a la UPB que nos da muchas luces también. Gracias por esto. ¿Algo más que usted nos quiera comentar? Le escuchamos. Sí, bueno, David, muchas gracias por la invitación y simplemente decir que yo creo que vamos a salir adelante. Siempre hemos salido adelante como bolivianos. Entonces, las esperanzas están ahí y pensar positivo y nos va a ir bien. O sea que adelante. Qué lindo, gracias por eso. Un gusto. Hasta pronto. Listo, gracias, chao, chao.